Gracias por continuar con nosotros en Entre Mujeres. El lunes apasionado, así como se lo dijimos antes del corte, y vamos a seguir con esos temas, aunque un poco ligados a la cuestión del sexo. Porque ya saben que últimamente esta película 50 sombras de Grey, que ya se los he dicho que a mí el fenómeno me cae gordísimo, pero bueno, es un hecho, está sucediendo, está recaudando millones y millones de dólares en taquillas, y las mujeres están desarrollando otro tipo de sensaciones a raíz de los libros y a raíz ahora de la película. Y yo pregunté, bueno, ¿qué será esto? ¿Las fantasías sexuales son buenas, son malas, son sanas? Y me encontré con algunos estudios que tienen sus teorías. Dicen que fantasear es visualizar, no es que vayas a tener lo que estás pensando o volverlo realidad. Simple y sencillamente es imaginar y es tener pensamientos que tengan un sentido erótico y que te hagan sentir bien. ¿Por qué? Porque el cerebro es... ¿Han escuchado eso de que el cerebro es el afrodisíaco más grande? Sí. Es el principal músculo sexual que tenemos en el cuerpo. Sí. ¿No? Cuando tú te imaginas algo, cuando no estás en el mood, como que no puedes entrar en esa sintonía. Sí. Entonces dicen, bueno, tú comienzas a pensar en algo y muchas veces el cerebro es tan potente que con solo imaginarlo no necesitas vivirlo. Entonces comienzas a tener otro tipo de sensaciones. Así es que esta es la primera fase de tener una fantasía sexual. Después, dicen que ayudan a aliviar el estrés, que de hecho en muchas terapias lo que se hace como principio de cuenta cuando hay personas que tienen trastornos sexuales es que comienzan a imaginar y a fantasear, y recomiendan a algunos doctores que más allá de leer libros eróticos como este de 50 sombras o más allá de ver películas quizá con un tinte erótico, que lo que recomiendan es poder tú mismo crear tu propia fantasía y escribirla, para que entonces desahogues ahí lo que tú deseas. Que también dicen, hay algunos expertos como José Luis Guerra, que es de Barcelona, España, que está muy dedicado al estudio de esto de las fantasías sexuales, que no quiere decir que si tu fantasía es, por ejemplo, tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, que realmente lo desees o que seas, que tengas una tendencia homosexual. Claro. Simple y sencillamente es una fantasía. Y no, como no tiene que volverse realidad, bueno, pues ahí está, Además, ¿no? tiene mucha razón en eso de que te relaja, ¿no? Porque Claro. Si empiezas a pensar en eso y te metes y como que toda tu cabeza y tu cuerpo empieza a imaginar ese tipo de cosas, vas a olvidarte de los problemas del trabajo, de los niños, ¿no? De la lana, y te vas a enfocar en eso, a fuerza te hace de relajar. Por supuesto. Además, hay otro dato importante respecto a las fantasías, que dice que no necesariamente debes de tener estímulos físicos. O sea, no es que tengas una fantasía sexual, tengas que estarte tocando o tengas que llegar a un orgasmo a través de ella, no. Lo puedes utilizar como una simple método para relajarte. Sí. Te pones a imaginar, tu cerebro cree que está pasando realmente y te lleva a un estado de relajación. Así imagínate, tu Mira. jefe te está regañando y tú así, Bueno, no necesariamente. pensando. Yo no sé si ese es el rostro, pero o en el tráfico, ¿no? O en el tráfico, Pero no, sí, Espérenme. Oye, avanzando. como Meg Ryan, ¿no? En la Exacto, película exacto. When Harry Met Sally, y empieza a hacer todos los sonidos del orgasmo. Ajá. pero delante de todo el Delante de mundo. todos, y que le decían en las mesas de al lado, tráigame lo que sea que está comiendo esa señorita. Oiga, también la otra cosa es que, o sea, si estás en la fantasía y que es la imaginación, también como dices el afrodisíaco que te ayuda, por favor. Hombres, no interrumpan, no pregunten, ¿qué estás pensando? O sea, calladitos, por favor, porque se va la inspiración. cuando estás fantaseando. Claro. Sí, Ah, o sea, sí. cuando estás, digamos, así en la cuestión, ¿no? Hombre, mujer, cuando pareja, cuando ya están haciendo realidad la fantasía. Cuando estás ahí y tú te estás fantaseando, que no, como dice ella, no tiene nada de malo, no quiere decir que estás pensando en otro, o sea, nada, ¿qué tal que estás imaginando que estás con Brad Pitt? Porque te conviene en ese momento Cierra imaginarte que es los Brad Pitt. ojos. Tú cierras tus ojos, estás con Brad Pitt y entonces la persona de donde esté, que al lado, que te diga, no hable, que se quede callado. No Sí, porque si Claro. ya no es la voz de Brad Pitt, Exacto, o sea, sí, habla y te diga, bebé. Sí, Ay, ¿qué estás sí. pensando? Y ya no oyes a Brad Pitt, entonces ya Sí, se no, te no, puede ir no, la tienes fantasía. razón. Se te despierta la fantasía. Porque además, según estos expertos, tiene un efecto calmante similar al de la meditación. Por eso les digo, se puede estar hasta en medio del tránsito pesado, en la fila del banco que ya no avanza. Entonces puede ser una buena técnica para relajarse. Total que hicieron una encuesta a través de la Universidad de Montreal para saber cuáles eran como estas fantasías más recurrentes entre hombres y mujeres. Encuestaron a un total de 1,517 participantes, 81% eran heterosexuales,
3.6% homosexuales y el resto no dijo qué preferencia sexual tenía. ¿Y cuáles creen que son las fantasías sexuales más recurrentes entre estas personas? A mí me llamó muchísimo la atención. La primera de ellas es sentir una emoción mientras está teniendo un acto sexual, es decir, hacer el amor. ¿No? Eso para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres ¿Cómo? fue la mayor. Que sea romántico. Que sea romántico y que sí sientas con que te sentimiento. estés entregando el espíritu, ¿no? Esa es la primera fantasía. Esa es la primera Ok, fantasía. se queda en primera Yo hubiera fantasía. pensado que no sean mujeres. Que no sea un rapidín, pues. Exacto, ¿no? sí, exacto. No, y que fíjate, sea con la persona en que amas. hombres y Pensaría en que era solo en mujeres, Sí, no yo tanto en también. hombres. Pero Ahí fíjate, está. también tiene lógica. Los hombres, como son mucho más sexuales y no tienen este rollo de nosotras de que tienes que estar enamorada, bueno, de algunas de nosotras, el hombre va con una, con otra y le da igual, Ajá, ¿no? Entonces, ajá. como que el día que está con la que verdaderamente ama, Quiere que sea un acto sí ha de ser muy amor. especial. Quiere que de sea. pasión. Pero vamos a hacer una pausa en este tema. Ahorita regresamos porque vamos del otro lado del estudio. Tenemos más información. Caminas por Muchas mucho. gracias, ya estamos de regreso y vamos a recapitular porque estábamos viendo cuáles eran las fantasías Sí. sexuales más recurrentes entre hombres y mujeres. Un estudio que hizo la Universidad de Montreal. Y ahí les va, les decía que la primera era tener sentimientos románticos mientras se realizaba una actividad sexual. Entonces que sí nos llama la atención, ¿no? De que quieras Sí. sentirte como el amorcito enamoradito. Sí, me suena que sea una fantasía, ¿no? Después, seguida, en segundo lugar estaba tener y recibir sexo oral. También para las Y en mujeres. silencio Dices, todas, oye, sin ¿qué decir tal? nada. Y el tercero, Sin comentario. Tercero. esta se me hace como más, me hace más clic, tener sexo en lugares poco habituales. Sí, bueno, ese es como clásico, ese. Como el Ya, voyerismo de que te vean. Más y que aparte, voyerismo, no. Ya, el típico, ¿no? En el avión. en el baño del avión, Del avión. en el elevador En la mientras playa. sube, En la en la playa. playa. Ay, seamos más creativos. ¿qué hicieron? No, pero sí, y además la gente que lo ha hecho en la playa dicen que es horrible, que porque te llenas de arena, que como que suena muy romántico, pero que en la práctica Bien, es muy incómodo. debe haber una lista, ¿no? De los lugares más raros, más Imagínate, extraños. si no tienes una súper gran elasticidad, en el baño del avión sales con un calambre. ¿Cómo le haces? ¿No? Exacto. No, o sea, Pero es una imagen súper quiero imaginar recurrente en más. las películas. Exacto. Hay muchas películas donde el momento más hot es en el Oye, baño de la ¿y o qué en pasa el si te elevador, cachas? ¿no? ¿Qué pasa con la hermosa? O sea, nadie se da cuenta Eso que es lo que entran dos al baño. eso es. A ver, Exacto. pero ¿Es si, en si se serio? dan cuenta y te cachan, ¿qué? ¿Te pasa? pueden hacer algo? O... pues quién sabe. Hay que No, yo preguntar. creo que sí. Seguro Bueno, no sé si entra como en la cárcel. parte esa de que alguien te tiene que denunciar para que sí sea como faltas a la moral o ese tipo de Ah, cosas. bueno, ¿no? que en el DF ya no hay faltas a la moral, ¿eh? Ah, ya si no, estás en el no, coche, ya estás en no. el coche, ya no. Es propiedad privada. Sí, pues no sé si a propiedad privada, pero ya no te llevan porque ni te pueden extorsionar porque antes No, hacía los mira. publicistas. No, pero claro, sí, sí, porque es sí. propiedad privada, Sí, es tu ya- coche. ya no, así en que- tu coche puedes hacer lo que quieras. Bueno, Sí, pues información otra fantasía en el coche. que puedo Sí. cumplir. Puede ser. No, en el A ver. coche. Otra- Y otra Oye, cosa no seguía queremos yo- saber, pero a ver, ¿qué más? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Yo seguía investigando y me llamó muchísimo la atención. Porque en Barcelona hicieron también otras estadísticas, y les comentaba antes de entrar a este momento, que vimos ya el estudio de Montreal. Ahora, el de Barcelona, que está totalmente al otro lado del mundo, que suponemos que tienen otra cultura, otra ideología, y que sí la tienen, la fantasía sexual más recurrente vuelve a ser tener sensaciones románticas cuando se está teniendo sexo. Entonces eso es lo que No nos se me está había haciendo pasado falta ahorita. por la cabeza, no se me había Vuelve pasado por la a mente, ser ¿eh? exactamente la misma, y ya sea que sí desees llegar a un orgasmo, que no desees llegar a un orgasmo, pero siempre y cuando tengas una sensación romántica mientras estás realizando el acto sexual. Entonces, ese es un buen tip, ¿eh? Pues es que que se pongan como más, échenle ganitas a la Como que cuestión previa. El al- sentido nato de Claro. las relaciones sexuales es hacer, como dijiste, hacer el amor, ¿no? O sea, ese sería como el sentido puro de hacerlo. Entonces, en el momento en que se empieza a desviar y solamente es por el placer, por lo mero físico, pues tenemos que recurrir a la razón inicial. Y no está tan descabellada la idea que tienen hombres y mujeres. De los hombres contestaron 92.2% que esta era su fantasía número uno. De las mujeres, perdón, eso fue de las mujeres, 92.2%. Y de los hombres, 88.3%. O sea, casi estamos más o menos igual. Así es que si ustedes pensaban que las fantasías más recurrentes eran como lo van a ver en la película, que los amarren, los esposen Ay. y les den de latigazos, Ajá. pues no.
Yo hubiera pensado que de los hombres sería hacerlo con 2 mujeres. Sí, generalmente como que todo el mundo piensa que es eso, ¿no? Tener como un menage, ¿no? Les Sí. dicen algo así Y como no. menage a trois, ¿no? Y las mujeres no, para nada. Yo no conozco a nadie que me diga, "Ay, hacerlo con 2 hombres". Bueno, yo creo que sí deben haber mujeres que Pero sí, casi no lo- con pero no dos lo dicen mujeres, o también. mujeres que quieren con otra mujer, o Ah, eso hombres sí. con Ah, otra. mira, aquí Debe está. haber En más este de esto. estudio de Barcelona dice que después viene sexo con más de 3 personas. Bueno, ya son un poco más. Más de sí, 3, más de ya, 3 orgía. personas. Allá ya se fueron un Es poco. una fiesta. Después, ser dominado sexualmente, ser filmado o fotografiado teniendo relaciones sexuales, sexo en un lugar inusual se repite, esta Ajá, también es sí. como recurrente, y bueno, y esos fueron los que más salieron, ¿no? Como fantasías sexuales. Así es que, y lo importante, vuelven a decir los especialistas, tú puedes fantasear lo que quieras, siempre y cuando la fantasía no sustituya a la realidad. Claro. Entonces, porque entonces ahí sí ya comienzas a tener algún trastorno. Es que, ¿cómo lo vieron? Pues muy padre. Muy padre, Muy ¿no? interesante. Los fantasmas o miedos de, ay, no, esto no, porque no voy a pensar, no Porque voy a me daría imaginar, pena, porque me da ¿no? pena, porque es malo, porque no sé qué. Claro, Pues no, qué bueno esos padrísimo. estudios, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte. No se vayan, regresamos muy pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.